Isaías 1, versículos 10 en adelante. Dice: Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Primero hemos dicho que nosotros hemos construido muros de una manera equivocada, muros que fuimos levantando torcidos por causa de seguir no la verdad, sino que seguir el engaño del enemigo, seguir nuestros propios deseos, nuestro corazón, y esos muros al final los hemos construido torcidos y, como hemos visto en las figuras anteriores, esos muros caen sobre nosotros. Llega un momento en que nos destruyen o nos dañan. Pero después hemos visto ya que el Señor quiere reconstruir nuestra vida con un fundamento sólido. Ya no estos muros torcidos ya quedaron de lado, en algunos casos han caído sobre nosotros, nos han causado heridas, dolor, angustia, pero el Señor ahora pone un fundamento. Y este fundamento es la piedra angular, que es Jesucristo. Y sobre esa piedra angular el Señor quiere que construyamos nuevos fundamentos, nuevos pilares. Y estos pilares, o estos hierros, que vamos a usar hierro para construir pilares sólidos, ¿cierto? Yo recuerdo que en Paraguay el Señor me permitió levantar una iglesia allí y siempre tengo en la memoria los hierros, ¿no? Y qué importantes son los hierros en una construcción sólida. Y ahí el Señor nos permitió hacer un edificio de 2 pisos. Y el cielo es de losa dura, ¿no? Y eso tiene, pero hierros, una cantidad de hierro impresionante. Entonces aquí vamos a poner hierros como fundamento para levantar el edificio, o levantar estos pilares o estos muros nuevos. Y uno de ellos, que ya vimos la semana pasada, es la iluminación. Que todos necesitamos que nuestros ojos espirituales sean iluminados por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Qué significa la iluminación? ¿Ya? Dijimos que la iluminación es un entendimiento claro y profundo de una verdad o de las verdades bíblicas. Que de pronto estamos mirando la Escritura y uno pareciera que es primera vez que lee la Biblia. Y a uno le golpea muy fuerte esa palabra y le llega profundamente. Y uno dice: Señor, gracias por esta palabra. A eso le llamamos la iluminación, ¿no? Que el Señor ilumine nuestra vida espiritual. Y hoy día vamos a hablar de este segundo hierro, de esta segunda barra de hierro, para ir levantando este muro fundado en el Señor y en esta piedra sólida que es Cristo. Y en el muro de salvación, allí donde se va formando este fundamento, en Isaías 60:18 nos menciona la muralla de salvación. Aquí en el libro de Isaías lo está mencionando. Ya más adelante, ¿no? En el capítulo 1, capítulo 60. Y para construir esta muralla se requieren estas barras de hierro sólidas sobre esta piedra. Y aquí en este pasaje hemos visto que esta segunda barra que vamos a poner es el arrepentimiento. El profeta está llamando al pueblo a arrepentirse. Y vamos a ver un poco más sobre esto. El gran predicador D.L. Moody, muy reconocido, dijo así: la mejor forma de probar que una vara está torcida no es condenarla o discutir el problema, sino poner a su lado una vara recta. Interesante lo que dijo. Y en este capítulo vamos a ver aspectos de las normas de Dios, de los principios de Dios. Su vara es recta, la cual representa el destructible amor de Cristo hacia nosotros y todo lo que incluye ese amor, ¿no? Ya hemos dicho varias veces que el déficit de amor que nos ha causado mucho daño por no tener amor en nuestros corazones, se crea un vacío, pero cuando viene el amor de Cristo a nuestras vidas, encontramos el alivio, encontramos la paz, encontramos que el Señor empieza a dirigir nuestra vida y parece que
de pronto entendemos que hay propósito en nuestra vida y sin duda que lo vemos y lo experimentamos. Juan el Bautista dijo allá en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista vino con un mensaje muy claro: arrepiéntanse. Jesús también predicó del arrepentimiento. El apóstol Pablo predicó del arrepentimiento. El apóstol Pedro también predicó del arrepentimiento allá en sus sermones, allá en el Pentecostés. Y en general la Escritura, todos los hombres de Dios hablan de este tema del arrepentimiento. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que es tan elemental y por qué es tan importante el arrepentimiento en nuestra vida cristiana? Imagínese usted una multitud rodeando a un profeta. Este hombre habla efusivamente, profeta Isaías. La multitud guarda silencio. Lo que ya leímos, lo que él está diciendo acá. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de Dios. La multitud sigue escuchando. De pronto se puede percibir un crujir de las manos. Estoy exagerando, ¿no? Que empiezan a cerrar sus manos de alivio, de ánimo, de alegría. No, de enojo, de rabia. Porque el profeta los está confrontando. Ya empiezan a ceñir sus cejas, ¿no? Ya empiezan a mostrar su rostro enojado. Pero en cambio hay unos pocos, quizás entre medio de la multitud, que están quizás llorando, tal vez gimiendo, cabezas gachas, lágrimas caen, porque entienden el mensaje, están comprendiendo, pero no es toda la multitud. Y esta multitud ya empieza a inquietarse y ahora ya empiezan a alzar la voz. ¡Cállate! ¡Sal de aquí! ¡Estás loco! ¡Vete! No te queremos escuchar. ¿Les suena familiar a estos días? Cuando queremos hablar de Dios y queremos hablar la verdad, parece que hay un grupo bastante numeroso que empiezan a crujir los dientes, a cerrar sus puños. Tienen ganas de golpear a ese predicador que está diciendo eso. ¿Por qué está diciendo eso? Me acuerdo una vez allá en Paraguay, me tocó predicar. Yo siempre prediqué como ustedes me conocen, ¿no? Quizás algunas veces, allá en Paraguay era un poquito más violento, ¿no? Era un poquito más violento que acá. Después con los años uno se pone más como los abuelos, ¿no? Más calmado, qué sé yo. Pero en esos años quizás era mucho más directo y punzante, ¿no? Y este hermano se convirtió al Señor y empezó a venir a la iglesia y un día me confesó. Me dijo, pastor, ¿sabes que el día que yo llegué a esta iglesia, yo me senté ahí en esa banca y cuando vos, porque ya usan el vos, ¿no? Cuando vos estabas predicando, en un momento yo quería pararme y darte con mi puño y volarte los dientes. Ahí me confesó, ¿no? Y yo le digo, hermano, créeme, y yo no tenía ninguna palabra para ti. Yo estaba predicando la palabra del Señor. Y seguramente sí, pastor, yo entiendo que era el Espíritu Santo que estaba hablando en mi corazón, ¿no? Entonces, aquí en aquella época estamos hablando del profeta más o menos en el año 750 a.C. Imagínense, 750 a.C. 2000 para acá, es 2025, y luego hay que agregarle 750 para atrás, hacia Abraham, hacia Noé, qué sé yo. ¿Okay? Entonces, según la tradición judía y según los libros apócrifos, digamos que nosotros no los consideramos dentro de nuestro canon, pero que a veces nos sirven a modo histórico, a Isaías lo acusaron de blasfemia. Y dice la historia, y reza la historia de la tradición judía, que a Isaías lo pusieron en el hueco de un árbol, y allí lo cortaron por la mitad. Así fue como terminó Isaías, el profeta. Y en Hebreos 11:37, cuando habla de los héroes de la fe, dice así: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Eso enseña Hebreos, ¿no? El libro de Hebreos. Y también la tradición cristiana, por supuesto, hace referencia a esto, lo que ya hemos visto aquí en Hebreo. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan del profeta Isaías, que fue torturado, que fue asesinado por causa de ¿qué? De confrontar y de hablar de la verdad de Dios. Él profetizó bajo el reinado de varios reyes y varios líderes. Algunos son conocidos para ustedes: el rey Usías, el rey Jotam, el rey Acaz, Ezequías y Manasés. Manasés fue uno de los reyes más terribles que hubo en Israel, ¿no es cierto? En este caso en Judá, porque él predicó a la tribu de Judá del sur. Y el mensaje central del profeta Isaías es permanente, es: regresen, arrepiéntanse, renuévense y confíen en el Redentor, en Jehová el Salvador. Ese era el mensaje de Isaías. Ahora, lamentablemente el pueblo de Israel, simplemente ellos querían vivir solamente en la tradición. Ellos no querían someterse a la voluntad de Dios. Y en el
En los versículos del 10 al 15 que ya leímos, o del texto de primera de ahí en el capítulo 1 de Isaías, vemos que podemos ver la condición del pueblo tratando de ganar el favor de Dios. Algo como esto. Mira Dios, hagamos una transacción. Yo te doy esto, pero tú me das esto otro. Yo me porto bien, pero tú me tratas bien a mí. O sea, una transacción casi comercial, casi financiera. Yo te voy a dar mi diezmo, mensual, pero tú me tienes que bendecir. Nada me tiene que ir mal. Más o menos, ahí como nos dice en el versículo 11, encontramos que los sacrificios no van a convencer a Dios de su juicio contra el pueblo perverso. Eso es lo que nos muestra el versículo 10. Los líderes estaban cumpliendo con mucho celo las tradiciones de los sacrificios, todo el tiempo. ¿Se acuerdan cómo Jesús interactuaba con los religiosos de la época? Con los fariseos, los escribas, con estos líderes que eran muy celosos y apegados a la regla y a las reglas de la Torá, del Antiguo Testamento, qué sé yo. Jesús expuso en ellos su hipocresía, los confrontó por su legalismo y su falta de amor hacia los demás. Entonces Dios se rehusó en el Antiguo Testamento ¿a qué? Se rehusó a aceptar su sacrificio, versículo 11 ahí del capítulo 1 de Isaías. Versículo 12, su asistencia a los servicios del templo. Ellos dicen, pero Señor, aquí estamos irregularmente en el templo, adorándote Dios. Él rehusó aceptar las ofrendas del pueblo. Versículo 13, sus asambleas festivas de toda clase. Versículos 13 y 14. Versículo 15, sus manos extendidas en oración. Pero ¿cómo estaban sus manos? ¿Llenas de qué? Llenas de sangre. Es triste, ¿no? Es triste, pero al mismo tiempo uno dice, qué fuerte el mensaje, es fuerte el mensaje. Oseas 6:6 nos dice, lo que pido de ustedes es amor, no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. O sea, Dios pide de nosotros no los sacrificios como en el Antiguo Testamento que venían, el pueblo traía unos corderitos, se degollaban y se derramaba la sangre como un símbolo de la purificación de los pecados. Él dice, no, yo no quiero eso, yo quiero que ustedes me conozcan, que tengan una interacción conmigo, que tengan una relación personal conmigo, que limpien, que saquen de ustedes toda esa basura que hay en sus corazones, le dice al pueblo, ¿no? Ahora, imagínese usted un empleado que siempre llega a la oficina con regalos a su jefe. Jefecito, aquí le traje un café que venía entrando y ahí en la tienda de Starbucks le compré un café porque yo sé que a usted le gusta este café. Aquí tiene un café. Oh, jefecito, tiene una pelusa ahí en el... Jefe, ¿quiere que le ayude en algo más? O sea, es muy amable con el jefe y tiene una actitud muy sumisa, qué sé yo. Pero, al mismo tiempo, él está robando dinero a escondidas de su jefe. Y no solo eso, además, habla mal de su jefe detrás a sus espaldas. ¿De qué sirven los regalos de este hombre si su corazón está en contra de la integridad y de la empresa a la cual sirve? Esta es la idea en este caso. Ellos de la boca para afuera adoraban a Dios, ahí en el capítulo 1 de Isaías. Adoraban a Dios y parecía que estaban comprometidísimos con Él. Alzaban sus manos, se arrodillaban, clamaban, hasta lloraban. Pero el Señor dice, yo no les creo nada a lo que están haciendo. Me tienen harto con esto. ¿Se fija? Eso es lo que está pasando en el contexto ahí en el libro de Isaías. Entonces, en el versículo 13 y 14 nos dice, me es ofrenda de abominación, literalmente no puedo aguantarlo, es lo que dice el Señor. Entonces, las oraciones y sacrificios que no convencen a Dios, ni son ayuda para ellos. La oración no le alcanza, no cruza el techo, ni tampoco es de beneficio para ellos mismos en este caso. Después en el versículo 12 nos dice, ¿quién les mandó a traer animales para que pisoteen mis atrios? Como si Dios dijera, si a mí no me sirven esos sacrificios, menos a ti, mi amigo. Si a mí no me sirven, ¿cuánto menos a ti? Está bien que ores más, qué bueno que oras más, pero no voy a oír tus oraciones mientras no te humilles, mientras no te vuelvas a mí. Dice en Proverbios 28:29, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Qué palabra más tremenda de Salomón, ¿no es cierto? Y en el versículo 16 al 18, aquí el profeta está haciendo un llamado genuino al arrepentimiento. Isaías 1, 16 al 18. Y hermanos y hermanas, el arrepentimiento es clave para la transformación. Es clave, es fundamental. ¿Se acuerdan de Isaías? Lo hablamos la semana pasada. Isaías, cuando él recibió el reporte de su hermano, de sus hermanos que llegaron,
de Jerusalén a Susa, la capital del imperio persa, ¿qué fue lo que le dijeron? Le dijeron a Nehemías, los muros están tirados en el suelo y los enemigos nuestros nos están atacando, los árabes. ¿Qué podemos hacer? Y Nehemías, ¿qué dice la palabra que hizo Nehemías? Nehemías lloró, se humilló, se quebrantó delante de Dios. Y no solo eso, sino que él pidió perdón por los pecados del pueblo. Vale decir que él pidió perdón por los pecados de sus hermanos. Ahora, cuando usted analiza, yo he pensado mucho en este pasaje, en muchas ocasiones, por años. Qué increíble la vida de este hombre. Era un hombre íntegro que amaba al Señor. Él no tenía por qué pedir perdón por los pecados de otros. No tenía que hacerlo. Pero él se humilla delante del Señor, se arrepiente, confiesa los pecados de sus hermanos, pidiendo a Dios por misericordia. Y el arrepentimiento fue incluso un acto de intercesión y de responsabilidad colectiva. Hay un elemento colectivo en las Escrituras. Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. No es uno solo, son 2 o 3. ¿Fija? Es importante cuando el cuerpo se reúne, cuando la iglesia se reúne. Pareciera que tiene un poder especial. Hay una unción especial en eso. Que la iglesia esté unida, pero unida, ¿no? No juntos y todos peleados. Juntos pero unidos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Dice el versículo 16, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Versículo 16, otra vez Isaías capítulo 1. Aprendan a hacer el bien, enfatiza esa palabra, aprendan a hacer el bien. ¿Cuál es el paso clave? Arrepentimiento. Y veamos la historia del hijo pródigo brevemente, que ustedes ya conocen. Lo tienen en su hoja allí en Lucas 15, desde el versículo 12 en adelante. Vamos a leer esa parte nomás, 12 y 13. Dice, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. El hijo pródigo se fue. Usted sabe la historia, gastó todo lo que el padre le había dado con mujeres, me imagino yo, alcohol, fiestas, los amigos, lo perdió todo. Y terminó en un lugar trabajando, cuidando cerdos, la historia nos dice. Hasta que en un momento él dice, ¿qué hago aquí? Si allá aún los jornaleros de mi padre vivían mejor que yo, voy a volver donde mi padre. Y él decide volver. Y allí ustedes tienen una figura, el tren de las emociones. Fíjese el trencito aquí. El tren, yendo hacia arriba, debería ir en dirección al arrepentimiento. Vale decir, el hombrecito debería estar en la locomotora, el que va adelante, ¿no? El que va tirando el carro. Pero él decidió sentarse en el último carro. Decidió sentarse ahí y a ese carro le vamos a llamar las emociones. Y lamentablemente, en nuestra vida espiritual, las emociones en muchas ocasiones tienen demasiada influencia, incluso dentro de la iglesia. A veces escucho esto, no con mala intención, ¿verdad? No con mala intención. Pastor, pongamos canciones más alegres, canciones que son de avivamiento, que tengan así que nos hagan los pelitos así, parar los pelitos de punta. Y yo me pregunto y digo, ¿a la iglesia venimos para que se nos paren los pelitos o venimos a adorar al Señor o a alabar al Señor? Y yo sé que no es con mala intención, ¿verdad? Y créanme que me encantan las canciones que son alegres y todo eso, no tengo nada en contra de eso. El Señor quiere que nosotros no necesariamente nos dejemos llevar por los sentimientos, por las emociones. El Señor quiere que nos dejemos llevar por la verdad de Dios, por su verdad. Si la verdad me dice que la dirección es norte, ¿por qué me voy a ir en la dirección sur si son las emociones las que me llevan al sur? Y esto es lo que está pasando aquí, ¿no? Y debemos pedir al Señor que nos dé esa actitud de arrepentimiento, como en el caso del hijo pródigo. ¿Cómo se sintió emocionalmente el joven al perderlo todo? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo se sintió cuando él se ve que pierde todo? ¿Cuáles son sus sentimientos, sus emociones? ¿Algún sentimiento? Uno. Sí, se arrepintió, pero ¿qué sentimientos tuvo antes de llegar ahí? ¿Desesperado? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Deprimido? Claro, probablemente estaba deprimido. ¿Qué más? ¿Tristeza? ¿Ya? Él pensó, imagínense en este proceso emocional de llegar al punto en que la hermana nos está diciendo del arrepentimiento. Toda esa etapa para llegar al arrepentimiento. ¿Qué tuvo que ocurrir ahí? ¿Había tristeza? ¿Humillación? Porque claro, volver a donde su padre iba a volver, tiene que humillarse. A lo mejor ya no iba a tener esa actitud, porque antes cuando vivía con el papá, él caminaba así, todo con la mente. Era el hijo del jefe, ¿no? Ahora no iba a llegar así, probablemente. Ahora iba a llegar encorvado, agachado, llorando. Tenía que humillarse, ¿no? ¿Era un proceso doloroso? ¿Fue doloroso? Claro que sí. ¿Temor?
desesperación, hasta que llega el punto en que experimentó todo esto y llega a un punto en que racionalmente él dice, no, yo hice mal. O sea, tiene que haber un momento en que racionalmente o mentalmente, con el cerebro que Dios me ha dado, porque para eso tenemos el cerebro, para razonar y pensar, digo, no, esto no está bien. Esto no está bien. Esto que estoy haciendo no me va a llevar a nada bueno. Esto que estoy haciendo no contribuye en nada a mi vida. Esto que estoy haciendo le hace daño a mis seres queridos. ¿Se fijan? Ahí está el muchacho, entre medio de los cerdos. Con los cerdos, ¿no? Dice, esto que hago no contribuye, le está haciendo daño a mi padre. A lo mejor él razona y piensa, he ofendido a mi hermano, porque había un hermano mayor ahí en la familia, ¿cierto? Cuando llegamos a un punto de arrepentimiento, nuestras emociones sin duda que se resienten. Y muchos no quieren que las emociones se resientan. No quieren tocar esta área emocional, ¿eh? Porque sienten que las emociones lo van a acusar. Y hermanos y hermanas, el arrepentimiento nos debe alinear con la verdad de Dios. Así como la plomada, que es la verdad de Dios, va a mostrar que el muro debe construirse recto y no torcido, como los que hemos visto anteriormente, nos alinea con la verdad de Dios. Y si tuviéramos que decir, ¿qué no es el arrepentimiento? Porque este joven, si él se queda en la tristeza y no vuelve al Padre, ¿podríamos decir que se arrepintió? No. Entonces, vamos a mencionar un par de cosas que no es el arrepentimiento. Lo primero, no es remordimiento. Es posible sentir tristeza por nuestros pecados y no abandonarlos. Es posible llorar y seguir el mismo camino. Mire lo que dice 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras la tristeza del mundo produce la muerte. El verdadero arrepentimiento es el que Cristo, el que Dios pone, el Espíritu Santo en nuestro corazón y nos lleva a ese punto de decir, Señor, perdóname, confieso mi pecado. Es la tristeza que viene de Dios, ¿eh? La auténtica, el auténtico llamado de Dios a nuestro corazón a arrepentir. Digamos que un joven choca su auto porque estaba enviando mensajes o estaba texteando mientras manejaba, cosa que no es muy extraña en estos días. ¿Qué hace la tristeza del mundo? Bueno, se lamenta porque perdió el auto, se lamenta y casi llora porque tiene que pagar más. Él pagaba 1.500 en el seguro, ahora va a pagar 3.000. Se lamenta porque, bueno, pero el carro casi lo perdió, está perdido. Se lamenta porque ahora va a tener que andar en bus, o se lamenta porque va a tener que andar pidiendo prestado un carro, y se lamenta por muchas cosas. Pero no cambia de conducta, no hay cambio de conducta. Al poco tiempo ya solucionó el tema del carro, ahí está texteando de nuevo. ¿Podemos llamarle arrepentimiento a eso? No, fue una tristeza, ¿no?, que no produce vida. Solo lo llevó a repetir sus errores nada más. La tristeza que proviene de Dios reconoce su descuido y él piensa, yo pude haber matado a alguien, podría ser un criminal ahora, estar preso en la cárcel. Se quebranta delante de Dios, pide perdón, asume su responsabilidad y realmente él cambia su actitud. Entonces, la tristeza realmente no necesariamente es arrepentimiento. Quizás es parte del proceso del arrepentimiento. Cuando pensamos en la comparación entre Pedro y Judas, dice que la palabra nos dice claramente que Pedro, cuando vio que había negado al Señor, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Y entendemos por lo que pasó después en la vida de Pedro, que Pedro se arrepintió. Ya está claro eso. ¿Qué pasó con Judas? Judas, en vez de confesar, arrepentirse auténticamente, él fue y se ahorcó. Se suicidó. Y eso nos da la pista de que él realmente no se arrepintió. Él tuvo básicamente remordimiento, pero que no es lo mismo que arrepentimiento. No es lo mismo. ¿Cuál es otra característica de lo que no es arrepentimiento? No es sentir lástima de uno mismo. El arrepentimiento no consiste en considerarnos víctimas del pecado, sino autores del pecado. Yo pequé, yo te ofendí, perdóname, lo siento. Ni tampoco es esta actitud, decir, bueno, ¿sabes qué, hermano? Si es que te ofendí, perdóname. Si es que te ofendí. Por ahí en una de esas te ofendí. La verdadera actitud de arrepentimiento es reconocer con valentía, con coraje, hermano, hermana, te ofendí, perdóname, lo siento, discúlpame, no era mi intención, perdóname. Tercero, no es lamentar solo las consecuencias del pecado. Creo que las consecuencias del pecado muchas veces asustan al hombre. Es que si yo no hago esto, me va a pasar esto otro. Por eso me voy a portar bien y voy a tener una actitud supuestamente de arrepentimiento, ¿no? Pero no es un arrepentimiento genuino. Un político corrupto, por ejemplo, tras años de manipular y mentir,
es expuesto frente a la gente y en su discurso de despedida, porque ya no votaron por él, está con su pera así como llorando y corren lágrimas y uno dice, oh, este candidato político que le robó casi la mitad del dinero del presupuesto a la comunidad, ¿no es cierto? Dice la gente, oh, qué arrepentido que está. Es que no está arrepentido, está lamentando que no va a está lamentando haber perdido el poder, haber perdido la autoridad y no tener acceso a la caja chica para seguir robando. Paréntesis, no quiero decir que todos los políticos roban, no estoy diciendo eso, pero lamentablemente es una realidad que se vive en muchos países de nuestros países, donde pareciera que los políticos están más llamados a tomar autoridad y poder para alzar sus dedos donde no deben, ¿no? ¿Qué no es el arrepentimiento? Abandonar algunos pecados. Este hombre tiene 10 mujeres y él dice, yo estoy muy arrepentido, Señor, perdóname, voy a dejar 7 mujeres y me quedo con 3. Causa gracia, ¿no es cierto? Y esa a veces la actitud que podemos tener los seres humanos, que pensamos que el arrepentimiento es, otra vez, transacción. Mira Dios, yo te voy a dejar 7, pero deja quedarme con 3. Deja que me quede con las 3. Transacción. Y parece que estamos siempre haciendo como negocios con Dios, ¿no? Dice Billy Graham lo siguiente, el gran predicador evangelista. Solamente el Espíritu de Dios puede ayudarnos a tomar la determinación necesaria para el arrepentimiento. Que nuestro arrepentimiento no sea como el de la niña que oraba así. Señor, hazme buena, pero no tanto, sino lo suficientemente buena para que no me castigue mi papá. Obviamente que eso no es arrepentimiento, ¿ya? Ahí en el cuadrito podemos ver lo que sí es el arrepentimiento. Y usted ve el tren. El tren va de izquierda a derecha, ahí en su cuadro. Lo están viendo allí ustedes. Al final están las emociones, en el medio está la mente, al principio están las emociones, perdón, en la otra E es el espíritu, ¿ya? Espíritu Santo. La mente en el medio, la voluntad es el humito. Y el tren, para hacer el proceso de arrepentimiento, empieza a dar una curva, si usted se fija, va haciendo la curva y ahora está volteando, yendo, en vez de ir hacia la derecha, digamos al norte, ahora está dando la vuelta y va a ir al sur. Y fíjese el orden que lleva ahora. En la locomotora, adelante está ES, el espíritu, ¿ya? La mente en el medio y las emociones al final. Las emociones al final, el espíritu en el primer carro, la mente en el medio. Entonces, ¿el arrepentimiento qué es? El arrepentimiento prácticamente tiene un elemento de mucho dolor, de desesperación, en la cual uno como hijo del Señor, uno va delante del trono de la gracia y uno viene totalmente humillado, prácticamente destrozado como el hijo pródigo y diciendo, Señor, he pecado contra ti, perdona. O sea, no es como esto que uno a veces ve lastimosamente en los círculos de hoy. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Amén, vamos a orar, haga una oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido que entres en mi vida, entra en mi vida, te recibo en mi corazón, quiero vivir para ti. Amén. Ahora todos son hijos del Señor, gloria a Dios por eso. ¿Cuántos nuevos convertidos tenemos? 1, 2, 10 convertidos nuevos. Amén. No quiero ser tan radical, ¿no? Pero ¿cuánto de eso realmente es auténtico? ¿Y cuánto de eso realmente está estimulando a las personas a entender la importancia que tiene el arrepentirnos de lo que hemos hecho, de nuestro pecado, ¿no? En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento es la palabra metanoín. Y eso significa un cambio de mente, una decisión interna. Hay un elemento de decisión. Y en el Antiguo Testamento el arrepentimiento tiene el sentido de dar vuelta, como el tren, de retornar. Es una acción externa que refleja un cambio interno. Si yo estoy arrepentido de mis pecados, tiene que reflejarse externamente. ¿Qué nos dice allá el Nuevo Testamento cuando nos habla ahí en el texto en relación a Juan el Bautista? Por sus frutos los conocerán. Vale decir, una persona que es creyente, se van a reflejar los frutos. Si no hay frutos, uno podría decir, ok, por lo menos queda la duda. Ninguno de nosotros somos dioses, ni tenemos la prerrogativa o tenemos la libertad de decir, este es creyente, este sí, este no, este sí, este no, este sí. No. Yo no creo que estamos llamados a juzgar. Sin embargo, la Escritura dice, por sus frutos los conocerán. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿qué implica el arrepentimiento? El arrepentimiento implica reconocer en nuestra mente que hemos violado los principios de Dios. Reconocer. Lucas 15:18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Quién dijo eso? El hijo pródigo, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti. Significa que él reconoció. Bueno, imagínense la actitud del hijo pródigo. Llega donde el papá y le dice, papá,
aquí estoy de vuelta, yo perdí todos mis bienes, pero lo que pasa es que tú no me educaste bien, tú no me enseñaste a ser un buen administrador del dinero, por decir, ok, ¿qué estás hablando? Él reconoció, ¿no?, que él se había equivocado. También implica un cambio de actitud. No basta con decir, es como el hijo que le dice, mamá, papá, te prometo que me voy a portar bien. Ok, hijo, pórtate bien. ¿Y qué espera la mamá y el papá? Que se porte bien, ¿cierto? En la práctica, en lo concreto. Porque no basta con las palabras, tiene que haber una acción, ¿no? Es un cambio de actitud, ¿no? Y en los versículos 18 al 20, el amor de Dios sobre la soberbia humana. Dios los está llamando aquí, Isaías, los llama a razonar con la mente, a pensar con la mente, a pensar de la profundidad de su pecado, que Él quiere limpiarlos, Él quiere perdonarlos. Versículo 18, ¿son sus pecados como escarlata? Van a quedar blancos como la nieve. La escarlata, ¿qué era? La escarlata era un tinte de color rojo muy intenso, y que era muy difícil de quitar en esos años. Se obtenía de unos insectos que se le llamaba los cochinillas, un insecto de ese lugar o de esos lugares donde se extraía este tinte, lo usaban las personas importantes, las autoridades, se hacían con telas de lujo y era muy difícil sacar el color, muy difícil. Entonces aquí lo que el Señor está diciendo, mira, si tus pecados son como la escarlata, como este rojo intenso que no se puede sacar prácticamente, hay que romper la tela, yo te lo voy a dejar blanco como la nieve. Blanco como la nieve. Isaías 43:25 nos dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Y eso nos debe recordar, hermanos y hermanas, cuando nosotros pensamos en la salvación, que el Señor borró nuestros pecados y los echó en lo profundo del mar. Pero eso no significa que debamos tener una actitud constante de arrepentimiento, de ir al trono de la gracia, pidiendo al Señor que nos perdone por muchas cosas, porque pecamos constantemente, ¿no es verdad? Pecamos permanentemente. Y si nosotros nos negamos a rehusar de su misericordia, eso es un sinónimo de muerte, lo dice el versículo 20. Dice, si rehúsan obedecer y continúan en su rebeldía, serán devorados por la espada. Versículo 20. Se cuenta ya en mi país que un hombre estuvo cumpliendo condena en la cárcel por más o menos 20 años y salió y lo primero que hizo fue y delinquió, fue a hacer lo mismo, a robar. Y un día alguien le preguntó, ¿no? Le preguntan, oye, ¿por qué haces esto? Y así respondió, dijo, bueno, si la sociedad no me ayuda, voy a robar. No tengo otra opción, voy a robar. Si no me ayudan, robo. Y esto es similar a veces dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia a veces hay actitudes como esta. Si Dios no me ayuda, me voy al mundo. Si Dios no me ayuda, me voy al mundo. Si las cosas no me van bien, no me voy al mundo. Ahora, pregunto yo, ¿hay allí una actitud real y genuina de arrepentimiento? Tengo serias dudas, ¿no? Lucas 19:8 nos dice, allá cuando el Señor va pasando en Jericó y ve en un árbol había un hombre chiquito, ¿se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, baja, que voy a ir a tu casa. Y él va a su casa, ¿verdad? Y así dice el texto. Entonces Zaqueo, ya estando en casa, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que Zaqueo se arrepintió? Por la actitud que tuvo. Dijo, voy a devolver lo que robé. Primero, está reconociendo que era un ladrón. Y nótese que él lo dice allí en su casa y había otra gente allí que escucharon. O sea, no tuvo vergüenza para admitir que era un ladrón o que había sido un ladrón. ¿Y cómo demuestro que ya no soy más un ladrón? Voy a ir a mi caja fuerte, voy a sacar todas las monedas y voy a ir a devolver todo lo que robé. Entonces el arrepentimiento tiene una actitud de cambio, ¿verdad? Y en la historia del hijo pródigo, ¿verdad?, cuando hablamos de arrepentimiento, vemos la actitud del hijo pródigo que llega donde el padre se arrodilla, se humilla, pide perdón, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, perdóname, etc. Pero vemos al hijo mayor. ¿Cuál fue la actitud del hijo mayor? ¿Cómo actuó el hijo mayor? ¿Ah? ¿Le creía? No le creía. No le creía, ¿no es cierto? ¿Podemos decir que la actitud del hermano mayor fue una actitud orgullosa? Sin duda, sin duda. Fíjese aquí en el cuadro que usted tiene allí en su hoja. Vemos arriba la plomada, ¿no es cierto? La plomada recta que va hasta abajo, que es el arrepentimiento. La plomada de Dios está fundada en el arrepentimiento. Pero tenemos las dos plomadas falsas. Vemos la del lado izquierdo suyo, que es el rechazo, y al lado derecho la rebelión, que ya hablamos de eso.
rechazo y rebelión. Y vemos el fundamento del rechazo y el fundamento de la rebelión. ¿Cuál es el fundamento del rechazo? La incredulidad, el no creer. ¿Y cuál es el fundamento de la rebelión? El orgullo. ¿Cuál es el fundamento de la plomada divina? El arrepentimiento. En el huerto del Edén, Satanás engañó a Eva, por ende también a Adán, poniendo en duda en su mente acerca de Dios, y allí surge la incredulidad. ¿Será cierto lo que Dios me está diciendo? ¿No será que Dios se equivocó? ¿No será que Dios, por qué Dios no me deja probar del fruto prohibido? Total, una mordidita. ¿Qué hace una mordidita? Adán, prueba también. Pero ¿cómo, Eva? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, probemos. Incredulidad, aparte de desobediencia, orgullo y todo lo demás. Son las bases de las personalidades. Complaciente y no puedo. ¿Se acuerda del complaciente? El que complace a todo, el que estaba sentado en la sillita, y la mujer complaciente, la que tenía la florcita aquí, ¿se acuerdan? Que tenía una florcita en su sombrero, que ella a todo le dice que sí y complace a todo el mundo. La incredulidad está fundada en la incredulidad. El complaciente está fundado en la incredulidad. Y lamentablemente esta actitud están llenos de dudas, de recelo, desaliento, rechazándose, odiándose a sí mismo, y es como el pueblo de Israel en el desierto dando vuelta. Dice el texto en Hebreos 3, capítulo 3, no pudieron entrar ¿por causa de qué? A la tierra prometida, por causa de su incredulidad. No creían al Señor, el Señor les decía, crean en mí, y no querían confiar en el Señor. Entonces, ¿qué ocurre cuando comienzo a responder con rechazo a situaciones que se presentan? Por ejemplo, ya hablamos de esto. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto será que vale un anillo? Bueno, un celular, digamos. ¿Cuánto será que vale un celular? Tiene un valor, digamos, depende del modelo, depende de cuánto, qué sé yo, si es un Samsung, si es un iPhone, qué sé yo. Hay de muchos valores, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cuánto vale usted? ¿Cuánto valemos nosotros? Jesús pagó por usted y pagó por nosotros a precio de sangre por usted. Él vino y nos compró. ¿Cuánto habrá pagado el Señor por nosotros? Pagó su vida. Entonces eso indica que nosotros algo de valor tenemos. ¿Es poco o mucho valor? Es mucho valor. La pregunta es, ¿yo creo eso realmente creo con todo mi corazón, internamente yo creo que sí, que yo valgo mucho? ¿Yo creo eso? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree eso? ¿O de pronto usted internamente piensa, no, yo no creo? La palabra nos dice, yo te he amado con amor eterno. Cuando uno lee esos textos, ¿qué viene a su corazón cuando piensa en un texto así? ¿Está la incredulidad ahí dando vuelta? ¿Está la incredulidad como carcomiéndome internamente y diciéndome, no, tú no tienes tanto valor, tú eres una inútil, eres un tonto, no sirves para nada? ¿Se acuerdan de esas cosas que nos decían cuando éramos niños? ¡Idiota! Y pareciera como que en ese disco duro interno que tenemos, pareciera que esas voces vienen otra vez a atormentarnos, ¿no? Y están allí en nuestro background, en nuestro fondo, hablándonos. Dice en 1 de Pedro 1, 18, 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. ¿Cuánto vale usted? Cristo nos dice que nuestro valor no tiene precio. Su valor no tiene precio. Dice el Salmo 139, 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y parte de las obras de Dios no es solamente el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los mares, los árboles, los peces. Parte de su creación es usted. No solamente el ser humano, usted. Piense, usted es creación de Dios, creación especial de Dios, hecho con un propósito único y exclusivo para estar en esta tierra, para cumplir su propósito. Entonces, la incredulidad puede ser muy fuerte en nosotros, y el orgullo, la incredulidad, son piedras bases que utilizamos como cimientos para construir cuando rechazamos la piedra angular y se construye este muro torcido. Y la plomada nos pone en línea y nos muestra el arrepentimiento y la humildad. La plomada de Dios viene y nos dice, tienes que arrepentirte para que tu vida pueda cambiar. Tiene que haber arrepentimiento, de otra manera no hay cambio. La pregunta es, ¿qué tan seria es la incredulidad? Y esto me trae a la memoria cuando Josué estaba yendo a conquistar la tierra prometida. ¿Qué hizo? Envió espías a la tierra prometida. Volvieron los 12. ¿Qué dijeron 10? No se puede. No se puede, Josué. Eran gigantes los que habían ahí. Nosotros ante ellos parecíamos langostas. Éramos así de chiquititos. ¿Y qué dijo Josué y Caleb? Sí podemos, sí se puede. Claro que podemos conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos eran muy fuertes y ellos tenían las mejores armas, tenían drones y cosas así.
Porque ellos le creían, le estaban creyendo a Jehová, el general en jefe del gran ejército de Israel. Le estaban creyendo al Señor. Eran dos contra 10. Eso me enseña que en las multitudes no necesariamente está lo correcto. No nos dejemos impresionar cuando vemos grandes multitudes. Oh, este pastor predica y tiene millones de gente que lo sigue. Gloria a Dios. Es posible que muchos sean auténticos creyentes, pero quién sabe, solo Dios lo sabe. Debemos, hermanos y hermanas, arrepentirnos de la incredulidad, pedir al Señor que nos dé una actitud de arrepentimiento en esta área. Y en Santiago 5:16 nos dice: confesaos las ofensas unos a otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Aquí nos está hablando de confesar nuestro pecado. Hermana, por favor, ora por mí. Estoy luchando con la incredulidad. Me cuesta realmente creer lo que Dios está diciendo. Me cuesta creer. Ayúdame. Entonces, una pregunta es: ¿hasta dónde me he arrepentido? ¿Hay incredulidad en mi corazón? ¿Hay incredulidad en su corazón? Si tuviéramos que definir cuál es el pecado central de todos los pecados, tenemos que llegar a la conclusión que el pecado central, el corazón de todos los pecados, se llama orgullo. Y el orgullo, lamentablemente, y que va conectado con la incredulidad, es tratar de impresionar. El orgullo usa máscaras. El orgullo es la piedra base de la rebelión. Cuando usted ve a una persona que se rebela, es porque el fundamento en su vida es el orgullo, la falta de credulidad o la incredulidad. Pero es el orgullo el que lo está dominando. No voy a dar mi brazo a torcer. Yo no voy a cambiar mi postura. Yo creo esto y voy a morir así. Como alguien me han dicho muchas veces. No, yo tengo mi religión y voy a morir así. Okay. A mí nadie obliga a nadie, ¿no? Compartimos la verdad y es el Espíritu Santo el que tiene que transformar y cambiar las vidas, ¿no? Dios resiste a los soberbios, eso dice la Escritura. Resiste a los orgullosos. Dice en 1 de Pedro 5:5: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hacer con el orgullo cuando vemos que eso está atacando nuestra vida? Primero, confesarlo todas las veces que sea posible. Cuando hay oportunidades, confiese sus pecados. Aún dentro de un grupo de hermanos. Hermanos, oren por mí porque estoy luchando con esto. Tomar la cruz diariamente y humillarnos ante Dios y clamar con un corazón quebrantado. Pedir al Señor que nos dé de su capacidad para poder volver nuestros corazones a Él. Porque esto no es una cuestión de mañana me voy a portar bien. No, así no funciona. Necesitamos aferrarnos de la cruz de Cristo, tomarnos de Él y pedir que Él nos pueda dar esa actitud correcta de verdadero arrepentimiento y para tener un cambio de vida, un cambio de actitud, para que nuestro corazón pueda ser transformado. El hijo pródigo, cuando él viene donde el Padre, él dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo el padre? Lo abrazó, le hizo una gran fiesta. ¡Qué alegría!, ¿no? Una gran fiesta. Mató el mejor animalito que tenía. Varios animalitos. Mandó a llamar a todo el pueblo prácticamente para hacerle una gran fiesta. Porque el que estaba perdido había vuelto a casa. Esa oveja perdida volvió. Que el Señor nos ayude a tener una verdadera actitud de arrepentimiento, de confesión, de credulidad, que se opone a la incredulidad, ¿no es cierto? Pidamos al Señor para que Él transforme nuestros corazones. Oremos. Padre, oramos en esta noche que tú sigas trabajando en nuestras vidas. Ayúdanos a ir poniendo estos pilares, estos hierros en este fundamento que es Cristo Jesús, la piedra angular, para que podamos, oh Señor, cada día ir creciendo más y aumentando en gracia, en sabiduría, en profundidad de nuestra vida cristiana. Te imploramos, oh Señor, que tú nos ayudes, fortalécenos, capacítanos, te lo pedimos por tu Espíritu Santo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Amén y amén. El Señor nos bendiga.